Bueno, vamos entonces ahora, estamos analizando el por qué tenemos el tema de la necesidad que hubo de hacer esta traducción. Más o menos lo planteamos en alguna clase, hoy lo vamos a reafirmar solo una vez más. Bien, cuando el pueblo de Israel, hermanos, ¿no? El pueblo de Israel no, no regresó a Israel después del exilio, ¿no? Un remanente judío no volvió a Jerusalén, no volvió a esta parte de Israel, ¿no? Aquí está donde está el cursor, más o menos está en este lugar. No volvieron, no hicieron nada por volver para reconstruir el templo. Parte de la profecía de Isaías no se cumple en el sentido de que, bueno, la profecía decía que iban a venir a Sion cantando todo mundo y resulta que no todos vinieron cantando. Algunos quedaron. Para esa fecha, ¿no? Este remanente judío empieza a establecerse por muchas partes del imperio, en aquel momento el imperio persa, ¿no? Y después vendría a conquistar a los persas, vendría a conquistar el gran Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que con él se inauguraría lo que se le conoce como el imperio griego o la época helénica, cualquiera de las dos denominaciones. Ok, entonces, gran cantidad, hermanos, de personas, pasó el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, Alejandro el Magno vence a los persas. Ya para esas fechas, ya muchas comunidades judías se habían asentado en muchas partes del imperio, muchísimas partes, se habían expandido por todas las partes. Los que quedaron en Israel, bueno, siguieron las tradiciones que seguían de Israel, pero una gran mayoría empezó a alejarse por todos lados. Bueno, aquí, hermanos, en esta parte costera del mar Mediterráneo, al norte de Egipto, se encuentra una ciudad que fue muy importante para la época del imperio, ¿no? Tan importante que incluso la bautizan con el nombre del emperador Alejandro el Grande y le dan el nombre de Alexandría o Alejandría, ¿no? Esta ciudad será importante en muchos aspectos. Será una ciudad donde se tendrá el faro más importante, el faro de Alejandría, que hasta la fecha sigue siendo ¿cómo se llama? Un lugar de turismo. Tendrá la biblioteca, una biblioteca muy grande, muy importante. Será una ciudad muy culta, una ciudad muy próspera, una ciudad cosmopolita, una ciudad básicamente basada en, ¿cómo es? En un, ¿cómo es? En una, fecundidad, en una prosperidad muy importante. Y fue en esta ciudad, hermanos, de Alejandría, donde se asienta una comunidad judía, diríamos, muy importante, muy importante. Porque, bueno, los judíos empiezan a tener no solamente una especie de contacto económico, sino también van a ocupar puestos importantes, lugares importantes en el gobierno, en la consejería de los gobernantes, etcétera. Hasta la fecha sigue siendo gran parte de los consejeros de los presidentes más poderosos del mundo son judíos. Y bueno, en esta parte de Alejandría, hermanos, se va a sentar este grupo que evidentemente va a tomar la forma griega. Por un lado tendrán seguirán manteniendo, ¿no? Parte de su identidad como judíos, pero la gran mayoría, al menos en el idioma, ya no habla más hebreo, mucho menos arameo. Sobre todo porque el idioma griego era lo que predominaba todo el imperio.
Y entonces es aquí en esta comunidad de Alejandría donde se hace necesario que este remanente judío que no vuelva a Jerusalén, sino que se asiente en esta ciudad costera, es muy importante entonces que ellos puedan leer la palabra en su propio idioma, en el idioma que tenían, ¿no? Que era el idioma griego. Y es así entonces que esta necesidad hace que se lleve a cabo una traducción muy importante del texto sagrado. Ahora, respecto del lugar, la fecha, los autores y el propósito de esta traducción Septuaginta, podemos decir lo siguiente. Nace de una historia, ¿no? Una historia que se consigna particularmente de lo que se escribe en una carta que se le llama la carta de Aristeas. Es probablemente a fines del siglo segundo en que se escribe esta carta. Y bueno, ¿qué decía esta carta? ¿No? Bueno, esta es una carta que más o menos estamos hablando del siglo segundo, que es donde se data la traducción de la Biblia de los 70. Bueno, según esta carta de Aristeas, eh, Ptolomeo II Filadelfo, que reinó en Egipto en el 285 al 246, ordenó, que eso es lo que consigna la carta, ¿no? Es lo que dice la carta, ordenó por sugerencia de su bibliotecario Demetrio Falereo, perdón, que pudiera hacer una traducción del texto sagrado, toda vez, hermanos, de que al ser Alejandría el centro por excelencia más importante en materia cultural, Alejandría, estos grandes reyes que reinaron en esta parte del norte de Egipto, tenían una fascinación, principalmente los alejandrinos, tenían una fascinación de recoger todo lo que tenía que ver con el mundo en ese entonces conocido. Entonces, como era un pueblo costero, los mercantes, los barcos que migraban a distintas partes del mundo, traían la literatura, ¿no? Traían la literatura de esos pueblos donde ellos llegaban. Y entonces Alejandría por eso fue una ciudad, una sociedad sumamente culta, porque evidentemente traían todos los textos de todas las partes del mundo conocido, a efecto de concentrar en la gran biblioteca de Alejandría todos esos datos importantes. Evidentemente, hermanos, la literatura más importante que existía en la fe judía, pues era las escrituras antiguas, ¿no? Las escrituras de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, Ptolomeo manda ordena, porque el bibliotecario, evidentemente, Demetrio, al decir, mira, nos falta algo muy importante acá, ¿no? Tenemos el texto hebreo, pero no lo entendemos, no sabemos qué es lo que dice, porque nosotros hablamos griego. Entonces, por indicación de este bibliotecario de la Gran Biblioteca de Alejandría, se ordena que se haga una traducción. Estoy hablando, hermanos, de lo que consigna esta carta, que se le conoce como la carta de Aristeas. Entonces, nace aquí esta historia de esta carta donde dice que por instrucciones del rey, uno de sus funcionarios llamado Aristeas, que es el que está el supuesto autor de esta carta, viaja de Alejandría a Jerusalén para pedirle al sumo sacerdote Eleazar que enviara un equipo de traductores. El dignatario judío habría mandado entonces, hermanos, 72 ancianos. Evidentemente, las relaciones diplomáticas que existían entre Alejandría y Jerusalén, pues facilitaba básicamente que este pedido pudiera llevarse a cabo. Y por eso el sacerdote Eleazar, según esta carta, ¿no? Manda y dice, sí,
acepto que se haga esta traducción y entonces mando a los 72 ancianos que eran personas muy venerables y muy respetables en aquellos tiempos, ¿no? En Jerusalén. Y se dice, hermanos, que en 72 días, trabajando de manera separada, es decir, el rey los recibe con mucho agrado, les hace una fiesta, les hace convites, los recibe muy bien, los pone en lugares cómodos para llevar a cabo su traducción, los separa, ¿no? Y lo que dice esta historia es que una vez que han trabajado por separado de manera milagrosa, porque la historia de la llamada Carta de Aristea se basa en un evento milagroso, de que en 72 días estos 72 ancianos pudieron traducir todo este cuerpo de leyes, de historia, de genealogías, de poesía, de profecía en 72 días. Entonces, como estaban por separados, la idea es que una vez que cada uno de estos traductores, que evidentemente tendrían que haber sido versados en la lengua griega, ¿no? Que eran personas muy cultas, el milagro se produce, diríamos, en esta historia. El milagro se produce cuando, después de estos 72 días, cotejan cada una de las traducciones y todas son iguales, son unánimes. El problema que tenemos en esta historia, hermanos, es que la carta de Aristea solamente dice que este trabajo que se hizo de los 72 días por los 72 ancianos corresponderían solamente a la traducción del Pentateuco y no así a todo el cuerpo de los 24 libros o 39 libros que tenemos nosotros. Pero lo sorprendente de esto es que en este tiempo récord, diríamos, en este tiempo récord, se hace esta traducción y todo es como que muy armonioso, ¿no? Esta historia nace a propósito de esta carta, que es la carta de Aristeas, que más o menos se fecha en el siglo II. Bueno, hay muchas dudas, hermanos, sobre la veracidad de esta carta. Hay muchas dudas sobre si efectivamente esta carta existió o solamente fue como parte de como parte de las historias que se van gestando alrededor de estos grandes acontecimientos, ¿no? Todo lo que podemos decir al respecto es que la carta es en realidad, hermanos, una novela histórica, muy inexacta en algunos datos, pero con un fondo de verdad en lo esencial. Es decir, no tenemos la certeza de que históricamente eso haya sucedido. Más bien parece, como dice José Luis Sicre, es muy probable que haya sido una novela histórica, una carta escrita con esta narrativa de ser una novela donde algunos episodios pudieron haberse inventado en función o en propósito del tema que quería plantear el escritor, pero que en esencia esta carta nos transmite una verdad importantísima. Y la verdad importantísima era que había una necesidad por parte de la comunidad judía de habla griega de tener la versión de la palabra en su propio idioma. Por eso es que más o menos esta traducción, hermanos, fue escrita por un judío de Alejandría. Es más probable que haya sido alguien nativo de Alejandría que conocía tanto la cultura judía como la cultura griega, los términos griegos, los conceptos griegos, ¿no? Es más probable, no esta historia que hemos tenido de los 70, sino que pudo haber sido un traductor con un fuerte influjo de conocimiento en la lengua griega y en la lengua hebrea, y
es muy probable que esta traducción de los 70 haya sido escrita en la segunda mitad del siglo segundo o tal vez un poco más tarde, ya quizá llegando al siglo primero antes de Cristo. Antes de Cristo. Y por lo tanto, la Biblia de los 70 no tenemos una veracidad histórica de su nacimiento, pero apegándonos a los hechos, ¿no? Podríamos decir que fue escrita por un judío alejandrino, la Biblia de los 70. Y se le da la denominación de los 70 por esta historia, ¿no? Llámesele leyenda del prodigio, del milagro que tuvo esta traducción. Más bien está encerrada en este halo de misterio que le podría haber dado a la versión de los 70 una mejor acogida dentro de los círculos judíos de habla griega. Bien, fue entonces, hermanos, en Alejandría donde son traducidos los libros de la Torá, Jueces, los cuartos reinos, el primero de reino, segundo de reino, tercero de reino, cuarto de reino, los paralipómenos, los macabeos, proverbios, Job, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Baruch, la carta de Jeremías, Ezequiel, etcétera. Es muy probable entonces que en esa época se hayan traducido de una manera mucho más larga, en un periodo mucho más largo, no de 72 días, como dice la historia o la leyenda, ¿no? Es muy probable, hermanos, también que en la Palestina se hayan traducido los libros de Ruth, de Esther, de Eclesiastés, de Cantares, de Lamentaciones, de Judith. El traductor de sabiduría del eclesiástico seguramente fue un judío alejandrino de origen palestino, como lo fue también el traductor de el Ben Sirá. Y básicamente la designación de la versión de los 70, ateniéndonos, pensando que si la carta de Aristeas tiene algo de verdad histórica, nos estaríamos refiriendo en principio a la traducción solo del Pentateuco. Pensando que si esta versión de los 72 ancianos fue en función, no fue de todos los 24 libros, sino solamente habría sido de los primeros 5 libros de la Biblia. En cualquier caso, estas traducciones se hacen en virtud de la necesidad de tener la Biblia en la lengua griega y que fueron evidentemente judíos de origen alejandrino o de origen palestino los que llevaron a cabo esta monumental tarea de traducción. Los demás libros bíblicos fueron traducidos más tarde, es muy probable, hasta mediados o a los sumo finales del siglo segundo, casi a primero. Recogen en consecuencia tradiciones hechas por diversos autores. La traducción es en general de gran cantidad, de unos libros más literal, otros más libres, porque hubo mucha proliferación de literatura. Acuérdense que la versión de los 70 abarca mucho más que los libros que ahora nosotros conocemos, ¿no? Además de los libros del canon hebreo, la Biblia griega incluye, con variaciones de un manuscrito a otro, las siguientes obras. Primero de Esdras, que hoy ningún canon lo tiene. Hablo del canon nuestro evangélico protestante o el canon católico, sabiduría, eclesiástico, Tobit, Judías, Baruch, Jeremías, Macabeos, y tiene muchos más, las odas de Salomón, la tercera y cuarta de Macabeos, el salmo en griego, el añadido del salmo en griego, etcétera. Que eso básicamente, hermanos, nosotros lo vimos en esta denominación que hoy hacemos esta diferenciación. Ya lo planteamos en clase, pero viene a colación en virtud de que estos libros están contenidos en la versión griega. ¿Cuáles son los libros antiguamente llamados apócrifos
y ahora deuterocanónicos. Apócrifos viene del griego apos, lejos, crypten, ocultar. Es una expresión que se refiere a los libros que no están incluidos en las Biblias cristianas. En la actualidad se refiere como documento apócrifo a aquel que es falso. Asimismo, la copia de música o video no autorizada da como origen copias apócrifas o ilegales. ¿Por qué? A ver, miren, si un libro de la Biblia no entraba dentro de lo que era el canon, ustedes saben que ya es canon. Recuerden la definición, canon es una vara, es una regla. Entonces, si un libro no entraba dentro de los criterios que establecían sobre la canonicidad de estos escritos, entonces estaba fuera de la regla, estaba fuera de la vara, diríamos. Por lo tanto, eran falsos o se le consideraban como que no representaban la verdad absoluta de todo. Entonces, nosotros les llamamos apócrifos porque evidentemente, hermanos, hay doctrinas que aparecen en el libro, en esta literatura que contradicen las doctrinas del canon hebreo y del canon del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Macabeos nosotros encontramos el culto a los muertos, por ejemplo, ¿no? Sobre la historia de una guerra y donde oran por las almas de los difuntos que perdieron su vida en esa guerra que se llevó a cabo. Esta doctrina del culto a los muertos es una doctrina que no está respaldada en los cánones o en las Biblias cristianas. Por eso nosotros los llamamos apócrifos. La Iglesia Católica los retomará y ellos defenderán la inspiración divina de estos libros. Por eso una de sus doctrinas, que es el culto a los muertos, está basado básicamente en esta literatura. Entonces, esta fe no los llama apócrifos, sino más bien los llama deuterocanónicos, es decir, un segundo canon, les llaman ellos. Un segundo canon. Y por lo tanto, para ellos también son inspirados divinamente y por lo tanto no son falsos, no son apócrifos y para ellos son palabra de Dios. Deuterocanónico, segundo canon. Pero el reconocimiento formal, hermanos, de estos libros fue hasta después de la Reforma. Cuando se da con Martín Lutero, la Reforma protestante, la Iglesia Católica tiene que reaccionar al embate que está teniendo de los reformistas. Y aunque tarda un poco de tiempo en reaccionar la Iglesia Católica y de armar el concilio, que no estoy recordando ahora cuál era el concilio, el nombre del concilio que ellos tuvieron, en ese concilio dicen, bueno, nosotros tenemos que sustentar nuestras doctrinas y lo hacen a través de estos libros apócrifos. Y entonces los reconocen como palabra de Dios. Y son libros que aparecen en la Septuaginta. Por eso, leer los libros deuterocanónicos o apócrifos, nosotros debemos, Martín Lutero decía, son libros muy buenos, son libros muy utilísimos, pero no son palabra de Dios. No son palabra de Dios. Entonces, puede leerse tranquilamente. Y bien, estos son entonces, hermanos, en la Biblia griega, como vimos en clase, los 53 libros que contiene. Contiene el primero de Esdras, contiene los añadidos en griego de Esther, Judith, Tobías, primera y segunda de Macabeos, que estos libros estarán dentro de la Biblia del canon católico, pero ellos rechazarán, el canon católico rechazará el tercero y cuarto de Macabeos. Esos ya no los incluirán, no estarán dentro de las Biblias
católicas. Dirán que estos sí son falsos. Para la fe católica, tercero y cuarto de Macabeos les llamarán apócrifos. Bien, la Biblia hebrea tiene el salmo añadido, un salmo añadido más, el Salmo 151, las odas de Salomón, ¿no?, que tenemos aquí, que no estarán dentro del canon católico. Proverbios, Eclesiastés, de Cantar, bueno, tendría el Sabiduría, el libro de Sabiduría, de Ben Sirac, los Salmos de Salomón. Añadirá Baruch, la carta de Jeremías, Susana, estos sí estarán en el canon católico. Y por lo tanto, hermanos, estos libros, ¿no? Vuelvo a insistir, aunque para nosotros no son inspirados, son libros que básicamente nos dicen a nosotros cómo fue la historia del pueblo de Israel en la época griega, en la época helénica. Y que estos libros, insisto, van a tener mucho que ver con pensamientos del Nuevo Testamento. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, ustedes se van a dar cuenta dónde está la influencia de los libros de la Septuaginta en los libros nuestros, en el canon del Nuevo Testamento. Bien, recuerden entonces, hermanos, que el probable criterio que hubo para canonizar el texto hebreo eran estos, ¿no? Estar escrito en hebreo, en arameo, estar dentro de Moisés y Esdras por un periodo de inspiración profética y deberían estar asociados con un personaje notable. Aunque estos libros, hermanos, aunque estos libros que nosotros hemos visto acá, por ejemplo, los Salmos de Salomón, se pueden asociar a la persona de Salomón, evidentemente no fueron escritos por él porque, bueno, son escritos en griego. Por eso es que no entran dentro del canon hebreo. Y estos criterios que nosotros hemos visto, pues evidentemente no están de acuerdo o no embonan, diríamos, en los libros escritos en griego. Ya de suyo propio, el primer punto no estaría cumplido, ¿no es cierto? Porque todos esos libros estaríamos pensando los que están escritos en griego. Como en el caso del canon hebreo, los manuscritos de la Septuaginta difieren en cuanto al orden de los libros. También eso ya lo vimos en clase, ¿no? El orden generalmente adoptado en las ediciones impresas es el del Códice del Vaticano, que siempre se va a representar por una B larga. El orden que se sigue de los libros del Antiguo Testamento va a ir en función del códice más antiguo que tenemos. Del más antiguo que tenemos en el acomodo de los libros, que es el Códice Vaticano. Las versiones antiguas y modernas en otros idiomas, incluido el castellano, han seguido en general este orden, el orden propuesto por la Biblia de los 70. Según él, después del Pentateuco, según el Códice Vaticano, se le dice Códice Vaticano porque está en el Vaticano. Por eso se le da ese nombre, no porque lo hayan escrito la Iglesia Católica Apostólica Romana, no, nada que ver, sino porque está en el Vaticano. Bueno, dice que después de los libros históricos vendrían los poéticos, en el que incluyen los de sabiduría y sapienciales y finalmente los proféticos, tal y como nosotros lo tenemos: Pentateuco, históricos, poéticos y o sapienciales, y el cuerpo profético, que básicamente ese es el orden que seguimos en la Biblia protestante, en nuestros cánones, en nuestra Biblia. ¿Okay? Está seccionado de esta forma: el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, que ya están divididos acá, si se dan cuenta, primero y segundo del libro de Crónicas, en la Biblia hebrea, aparecen hasta acá, hasta el final. Bueno, la Biblia de los 70 los va a colocar en
en la sección de historia. Esdras, Nehemías y Esther. Bueno, sapienciales, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y de esta forma, hermanos, esta es una de las pequeñas influencias, insisto, solamente, no, a ver, digo pequeña en el sentido de que todavía no vemos la influencia más poderosa que tuvo la Biblia de los 70 hasta que lleguemos al Nuevo Testamento. Pero estamos ante la presencia de esta influencia que ha tenido la Biblia de los 70 hasta nuestros días hoy. Hasta nuestros días hoy. Y que ahora seguimos este mismo orden. ¿Okay? Muy bien, hermanos. Y es así como terminamos la clase que tiene que ver con un acercamiento a la Biblia en griego llamado la Septuaginta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Permiso, pastor. Sí, amigo. Vendría a ser entonces que como que gracias al exilio en su momento del pueblo de Israel, hoy después se llegó a la traducción esta de la Septuaginta y que vendría a ser como una base después, como que gracias a ese exilio después se escribe o se traduce la Biblia porque había muchos judíos que no la entendían en su idioma original. Sí, pensaría en los términos que lo planteas que sí, porque recuerden que el exilio fue un momento muy importante para Israel. Fue un golpe muy duro para Israel, que hizo dos cosas. La primera es que fue en esa época donde hay literatura, se empieza a producir texto sagrado y se empiezan a fijar las bases del Pentateuco. Y el otro efecto que tuvo, que sí, evidentemente, al tener este remanente de la diáspora, el famoso judío de la diáspora, hizo necesaria el nacimiento de esta traducción que evidentemente es un gran aporte y que sí, nace principalmente del exilio, de la decisión que tuvieron estos judíos de no regresar a Jerusalén, de quedarse allí, ¿no? Y que esta traducción de los 70 es como que la piedra angular o como que el fundamento de lo que hoy son las distintas traducciones. De lo que son hoy las distintas traducciones. Pero sí, en los términos que lo planteas, pensaría que sí. Bueno, hermanos, si no hay alguna otra pregunta. Si no mal recuerdo, ya la próxima clase vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento. ¿Cómo se da el tema del Nuevo Testamento? Los libros también, cómo se dan, cómo se escriben, etcétera. También es fascinante el Nuevo Testamento y cómo llegamos a considerarlo como palabra de Dios. ¿Okay? Bueno, hermanos, deseo que Dios los bendiga mucho. Bueno, les vuelvo a decir, hermanos, déjenme, voy a checar porque Ricardo me escribió también por el tema del video que aparece cortado, que no aparece en la plataforma porque era muy largo. No sé, tuvimos un problema ahí en la plataforma, pero hoy espero resolverlo, ¿ok? Un poco de paciencia y espero hoy resolver ese punto, ¿está? Bueno, amigos, Dios los bendiga. Mi hermana Emilia, Dios le bendiga mucho. Un abrazote. Ella me comentaba que tiene una Biblia católica. Sí, yo tengo dos Biblias católicas, desafortunadamente las tengo en México. Ustedes saben que soy muy apasionado de coleccionar Biblias de todo tipos, colores, sabores. No tengo la traducción, a ver, la tengo y no la tengo. La versión de los Testigos de Jehová, la verdad que la tengo, pero la tengo ahí muy abajo, muy como solo para museo, pero no le doy mucha bolilla a la traducción de los Testigos de Jehová.
Pero bueno, de ahí en fuera hay traducciones muy, muy buenas. Así es que ah, está lindo. Sí, el que quiera tener distintas traducciones está bueno para el tema del estudio comparado. Bueno, amigos, Dios los bendiga. Feliz martes o miércoles. No, martes, ¿verdad? Sí, martes. Martes. Dios los bendiga. Chao. Chao.